Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar un pequeño proyecto que realizamos en RealFlow 2014. Entonces acá vamos a que nuestro RealFlow nos va a pedir que creemos un nuevo proyecto, que abramos un nuevo proyecto. En este caso vamos a abrir un nuevo proyecto, lo tengo acá en mis documentos, proyecto simulación, y abrimos esto. Entonces, ¿en qué consiste este proyecto? Es mediante programación con Python. Lo que hacemos es crear la simulación de un fluido cayendo en una taza y que produzca espuma al chocar con la superficie de la taza. Entonces acá ya está cargado, pero vamos a eliminarlo y ver cómo se carga desde cero. Entonces para esto vamos a Layout, Patch Script, File, Open, y vamos a ir a la carpeta del proyecto, y acá tenemos este script que es inicializar RFS. Este script se encarga, vamos a analizar línea por línea qué es lo que está haciendo. Entonces lo que hace es crear un formulario, una ventana modal, y va a añadir algunos campos para que podamos ingresar datos: la viscosidad, el tamaño de los polígonos, la densidad del líquido, la velocidad. Luego acá con este if lo que vamos a hacer es validar cuando le demos clic a aceptar, al botón aceptar, y acá vamos a obtener los valores digitados en cada uno de esos parámetros. Luego vamos a obtener la ruta como tal de nuestro proyecto, la carpeta objects y el objeto .obj, que es la taza. Luego vamos a importar este objeto a la escena. Después vamos a definir variables para la viscosidad, densidad, la velocidad, la cantidad de polígonos, y a estas variables les vamos a asignar el valor que se ha digitado en la ventana modal. Luego vamos a crear una variable, y la cual va a ser un emisor. Vamos a añadir un emisor a la escena que sea de tipo circle, que es el emisor círculo, y otro emisor para la espuma. Después vamos a añadir un daemon de gravedad a la escena. Después al líquido, al emisor del líquido, vamos a asignarle algunos parámetros de posición, que nos vamos a cambiarle la posición. Para añadir la posición utilizamos el vector.new, que es una función ya preestablecida de Python que contiene la posición x, y, z del objeto. Al igual para la rotación en x, y, z, la densidad del valor de densidad que lo teníamos inicialmente acá, que es el que se ingresa por pantalla, y lo mismo para la velocidad. De igual forma hacemos esto para el segundo emisor. Lo único es que la densidad es a la mitad y la viscosidad es multiplicada por 2, puesto que la espuma tiene propiedades físicas diferentes al líquido que va a ingresar. Igual le asignamos una velocidad. Luego a el líquido, el emisor líquido, le cambiamos la velocidad random y la viscosidad. Después de eso, al mesh añadimos un nuevo particle mesh legacy, y a este particle mesh legacy le vamos a asignar el tamaño de polígonos, que es el valor que digitamos inicialmente en la ventana. Luego al mesh le vamos a añadir un emisor, que es el primer emisor y el segundo emisor. También podríamos crear otro mesh y añadirle al otro mesh el otro emisor, para, digamos, si queremos sacar un render y que un mesh de un emisor tenga un material y el otro tenga otro. Finalmente le decimos que ejecute la simulación. Acá para ejecutar presionamos control enter. Acá vemos los parámetros de entrada, podemos cambiar la viscosidad, que queramos que sea más viscoso o menos viscoso, por ejemplo a 10 la viscosidad, y listo. Al dar enter se empieza a ejecutar la simulación dentro de RealFlow con los parámetros que ya hemos establecido. Hay que aclarar que dependiendo de los parámetros que señalemos inicialmente, el comportamiento del fluido durante la simulación va a ser distinto. Si seleccionamos el mesh y presionamos 9, vemos como tal ya el mesh, vemos que es un fluido bastante viscoso.
De igual forma podemos comprobarlo acá en Circle. Vemos acá Display, acá en Particles vemos la densidad y por acá vemos la viscosidad 10, que fue la que hemos seleccionado. De igual manera podemos cambiar la velocidad, están dos por defecto, pero podemos cambiarla en la ventana que vimos inicialmente. Ahora, ¿cómo se valida la colisión? Vamos a Layout, Simulation Flow. Acá encontramos algunos métodos ya preestablecidos de Real Flow que van a controlar la simulación. Este se ejecuta cuando inicia la simulación y cada vez que se detiene. ¿Y cómo sabemos que una simulación se detiene? Recordemos que cada emisor tiene partículas. Cada vez que una partícula choca contra algún objeto, se produce, digamos que se detiene esa partícula. Y acá es donde vamos a hacer la validación para crear la espuma. Entonces vamos a crear una lista de partículas que va a contener todas las partículas que hagan colisión con el recipiente, y mediante un for vamos a recorrer ese listado de partículas. Después vamos a definir una velocidad, la velocidad que llevaban las partículas cuando chocaron. Acá en partícula getVelocity, este es un vector que tiene el valor de velocidad en x, y, z. Después vamos a hacer un if, una validación, que si el módulo de esa velocidad, lo que hace es sacar la norma de ese vector velocity, es mayor a 3, podemos cambiar también este valor, es decir, que si la velocidad de choque de la partícula es mayor a 3, entonces al otro emisor de la espuma vamos a añadirle una partícula y como tal recibe dos parámetros, que es la posición. La posición va a ser la misma posición en la que chocó, es decir, cuando la partícula choque tiene una posición x, y, z. Esa va a ser la posición desde donde va a salir desde el segundo emisor, y la velocidad va a ser la velocidad con que venía, es decir, si una partícula venía por ejemplo con 5 de velocidad, al chocar la que produce la espuma va a salir igual con 5 de velocidad. Y después llamamos el emisor líquido, que es el que está cayendo, y vamos a remover una partícula, es decir, la partícula que cae viene, al chocar desaparece y es reemplazada por la nueva partícula de espuma que tiene propiedades físicas diferentes. Y de esta forma se hace la validación del choque de partículas para que se produzca la espuma. Bueno, esto es todo lo que quería mostrar en este video. No olviden suscribirse al canal, a la página de Facebook, y nos vemos en una próxima ocasión.